iglesia. Y ese Dios poderoso, fiel, verdadero, está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Podemos ver que sigue obrando, en nuestras vidas, que sigue obrando en medio nuestro. Y te animo a que en esta noche podamos darle lugar al Señor, a su palabra, y que todo argumento humano que tengamos lo podamos pedirle al Señor que lo quite, que lo saque, porque sin habernos puesto de acuerdo y demás, lo que vamos a compartir en la palabra, creo que en todas las canciones que hemos declarado en esta noche hay distintas cosas, ¿no? De un Dios que rompe cadenas, de un Dios que es fiel, que es verdadero, que sana, ¿no? Un Dios que permanece ahí y que si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Amén. Pero a veces llegamos, ¿no? Y llegamos con argumentos, llegamos con pensamientos humanos, llegamos con dudas, llegamos con temores, con miedos. Pero te animo a que puedas cerrar tus ojos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, yo te doy gracias, papá, en esta noche por este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio enorme, Dios, de poder estar reunidos en tu casa para poder escuchar tu palabra, para poder alabar y adorar tu nombre, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tú estés trayendo, Señor, libertad a cada una de nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Te ruego que estés abriendo los entendimientos, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Te ruego, papá, que toda incredulidad tú la quites, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre Santo, que toda falta de fe, Señor, que todo bloqueo mental tú lo estés quitando, Señor. Que tú estés trayendo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, una convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Una convicción de santidad, Señor, de búsqueda, Señor, de disposición de nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Te ruego, papá, que en esta noche tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que mientras que tu palabra es predicada, Señor, te ruego que la acompañes, Señor, con milagros, con prodigios, con sanidad, con libertad. Te ruego, papá, que obres en medio de mis hermanos, Señor. Te ruego que aquel que ha venido, Señor, con tristeza, Señor, que ha venido angustiado, que ha venido, Señor, en derrota, Señor, que ha venido, Señor, con una actitud, Señor, aún con ganas, Señor, de no continuar. Te ruego, Señor, que tú estés, Señor, reemplazando todo eso por la verdad de tu palabra, Señor, en sus vidas, Señor. Te ruego que así sea, papá, y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, te entrego mis pensamientos, mi manera de pensar, de hablar, mis opiniones, y te ruego que me puedas usar en esta noche, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Y muchas veces, ¿no?, tenemos argumentos, pensamientos que nos vienen acompañando en nuestra vida, ¿no?, que van haciendo una construcción de lo que somos, de lo que hacemos. Pero qué importante que cuando vayamos delante de Dios seamos de aquellos que dicen: Señor, en este momento yo dejo de lado todo y te pido que me estés hablando. Te pido que vos puedas transformar mi vida, mis pensamientos. Que lo que vos tenés para mí, yo en esta noche lo quiero recibir. Y yo en esta noche quiero compartirles, ¿no?, en el libro de Hechos. Te animo a que puedas buscar Hechos 16. Por ahora no lo vamos a leer, pero para que ya lo puedas tener. Y le puse un título a la predicación de hoy. ¿Sí? La predicación de hoy se llama El carcelero, ¿sí? Ese es el título de la predicación. Y vamos a ver un poquito que nos vamos metiendo en la predicación, vamos a ir viendo por qué el título. Y la verdad que vemos y estamos arrancando como iglesia, ¿no?, el libro de Filipenses. Y no sé cuántos pudieron, ¿no?, estar en los grupos en la semana, y vemos qué bendición, ¿no? Qué bendición que es ese libro y cómo Dios nos habla a través de él. Y cómo vemos que somos llamados a poder ser de bendición, que somos llamados a poder ser de ejemplo. Y estudiando un poco, leyendo un poco para preparar la palabra, veía que en Hechos 16, ¿no?, ya que estamos aprendiendo, vemos que se da el inicio de la iglesia en Filipos. Así que cuando usted pregunte o cuando le pregunten y demás, estamos viendo Filipenses y vemos que en Hechos 16, después lo invito a que lo lea en su casa completo, pero vemos que es el inicio de la iglesia en Filipos.
lo vemos a Pablo, aparece Silas, aparece Timoteo, ¿no? Y vemos que en el capítulo 16, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ellos iban a ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le prohíbe que vaya a Asia a predicar. Entonces le cambia un poco los planes. Y dice que Pablo tiene una visión y que ve a un hombre, ¿sí?, que le dice textualmente: pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Pablo tiene una visión y ve a un hombre que le dice: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces ahí le cambió un poco los planes a Pablo, ¿no?, en su viaje misionero. Y lo que vamos aprendiendo en su palabra, que importante, ¿no?, es poder tener la guía del Espíritu Santo. Qué importante es poder oír, ¿no?, al Espíritu Santo. Y no solamente tener la guía, oír, sino después, ¿qué queda? Cuando una vez que recibimos la palabra o decimos una dirección, debemos ser obedientes, ¿no? Y Pablo fue obediente a esta visión por medio que había visto y que vio a este hombre que lo llamaba. Entonces cambió el rumbo. Y Pablo llegó a Filipos. Y cuando llegó, esto lo vemos en Hechos 16, se encontró con una mujer. Dice que a las afueras de la ciudad había un río, fueron a predicar y dice que había muchas mujeres. Y una de esas mujeres se llamaba Lidia, y Pablo se encontró con ella y le empezó a hablar. Pero hay algo que de esta mujer a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Más allá que cuando leía, veía algunas similitudes, porque era vendedora, ¿sí? Lidia era vendedora, y dice que era una mujer temerosa de Dios. Pero hay algo que me asombra, ¿no?, que dice que Lidia estaba escuchando. Cuando Pablo predicaba, había muchas mujeres, pero Lidia estaba escuchando, atenta. Pero fíjense lo que dice, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando yo preparaba, digo, Lidia estaba atenta, era temerosa de Dios. Pero dice que el Señor, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y yo decía, yo de esto quiero hacer mi oración, ¿no? Siempre yo recuerdo muchas veces, además, digo, cuando vemos que Dios endureció el corazón de Faraón, cuando no quería liberar al pueblo, y vemos cómo Dios interviene. Entonces digo, Señor, si vos podés, sos el dueño, ¿no?, y vos podés ablandar hoy mi corazón, y me podés hacer que esté atento a la palabra, yo quiero ser de esos. Así que te animo, iglesia, que puedas decirle al Señor: Señor, yo hoy quiero que vos abras mi corazón, para yo poder estar atento a tu palabra, para yo poder escuchar tu palabra. Porque muchas veces podemos estar presentes, podemos estar físicamente presentes, ¿no?, mirando hacia el frente. Eso por experiencia en la escuela, cuando uno estudió y demás, ¿no? Vos al profesor lo podés mirar así y tener la cabeza en otro lado, o pensar lo que estás haciendo. Pero qué importante que en este momento, hermanos, nosotros podamos pedir al Señor, como el Señor obró en el corazón de esta mujer, que pueda obrar también en nuestro corazón. Decirle: Señor, abre mi corazón para poder estar atento a tu palabra. Lidia no solamente se convirtió, sino que toda su familia se convirtió. Después también cuenta, esto a modo de introducción, también cuenta que Pablo continuaba y se cruzó con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y Pablo estaba predicando, ¿no?, estaba predicando con Silas, y dice que esta mujer iba atrás de ellos y decía: este hombre son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, a sus amos le hacían ganar mucha plata, porque adivinaba todas las cosas. Pero dice que ella iba atrás de ellos y iba gritando esto, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo ya estaba un poco cansado de tener a esa mujer atrás gritando eso. Entonces Pablo dice que ya un poquito, o antes de fastidiarse, le dijo al espíritu que estaba en la mujer, dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Esta mujer fue libre de ese espíritu. Cuando sus amos se enteraron lo que había pasado y que esta mujer ya no podía adivinar, que ese espíritu que estaba dentro de ella dejó de estar dentro de ella, se enojaron. Lo mandaron a buscar, lo azotaron, lo golpearon, lo llevaron a una plaza, y
le hicieron pasar un montón de cosas sin un juicio previo, sin nada, directamente empezaron a golpearlos. Y hay muchas cosas que nos enseñan, ¿no? en esta introducción, porque estos hombres fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron lastimados. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Se enojaron porque esta mujer fue libre, estaba siendo oprimida, fue libre y se enojaron. Entonces, ¿qué nos enseña esto, no? Que muchas veces siempre esperamos, ¿no? Todo lo lindo, lo bonito, ¿no? Ese mundo, ese color de rosas y demás. Pero muchas veces va a pasar que por predicar la palabra, por buscar ser de testimonio, por hablar de Dios, por no contaminarnos, no poner en primer lugar las cosas del mundo, vamos a recibir por medio de aquellos que no tienen a Dios, ¿no? Algunas injusticias, algunas situaciones. Y ahí es donde nosotros debemos pedirle al Señor fortaleza para poder, en esos momentos, poder permanecer firmes. Y para entrar un poco a lo que es el título que le ponían esta noche del carcelero, yo quiero que leamos Hechos 16, a partir del versículo 25. Dice: pero a medianoche, vamos a leer del 25 al 34, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Y vemos que después que Pablo, ¿no?, llegó a Filipos, que es una ciudad, ¿sí?, de Macedonia, que es la provincia, y vemos que llegó y se empezaron a convertir. ¿Y por qué decimos que, dice los que han estudiado y demás, que es donde inicia la iglesia en Filipos? Porque todas estas personas se empezaron a convertir, ¿no? Y a pesar que Pablo siguió su viaje, más estas personas fueron quedando en esas ciudades, y después de ahí fue naciendo la iglesia, ¿no? De esta Lidia, de esta mujer que fue libre, de este hombre que ahora vamos a ver. Y vemos que Pablo y Silas terminaron presos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Estaban ahí presos, pero ellos, hay algo que estaban haciendo. Hay algo que ellos estaban haciendo. En la medianoche dice que ellos estaban orando y cantando himnos a Dios, ¿no? Y mientras que ellos oraban y cantaban, ¿qué pasaba? ¿Sí? Dice que mientras que ellos oraban y cantaban, los presos que estaban con ellos escuchaban, los oían. Qué poderosa que es la oración, ¿no? Y alabar a Dios y glorificar su nombre. Pero fíjense que qué importante también que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros oramos, hay alguien que nos está escuchando y alguien que está viendo lo que hacemos. ¿Cómo actuamos, ¿no?, en medio de esa prisión? ¿Cómo actuamos en medio de la prueba? ¿Cómo actuamos en medio de la dificultad? ¿Cómo actuamos cuando pasamos por circunstancias que nos mueven el piso, ¿no?, que nos revolucionan, que no nos permiten poder estar tan fuertes en nuestra fe? Pablo y Silas nos muestran que ellos en ese momento estaban orando y cantando himnos. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. También vemos en 1 Tesalonicenses 5, ¿no?, en el versículo anterior, en el 16, dice estar siempre gozosos.
orar sin cesar. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. ¿No? La palabra nos enseña a orar en todo tiempo, a estar siempre gozosos. Y siempre distinguimos, ¿no?, la diferencia entre estar felices y estar gozosos. Hay una diferencia enorme, ¿no? Y dice, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Vemos como Pablo y Silas en esa circunstancia podían haber hecho un montón de cosas. Podrían haber estado quejándose, podrían haber estado durmiendo, descansando, me imagino que enojados por las injusticias, pero ellos decidieron ponerse de acuerdo y orar y alabar a Dios. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Les vuelvo a leer, dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿No? La palabra nos enseña que debemos ser pacientes en el sufrimiento, perseveren en la oración, que podamos ser constantes en la oración, pero que también podamos ser de esos que ante la circunstancia no reaccionemos tan rápido. ¿No? Vimos en Filipenses 1, cuando veíamos en el estudio en la semana, que Pablo hace un resumen de todo lo que le pasó. Dice, todo esto que me pasó sirvió ¿para qué? Para que el Evangelio sea predicado, para que muchos se conviertan. Él hizo un resumen de todo lo que le había pasado. Pero no sé si me pasa a mí solo nada más, pero muchas veces ante las circunstancias que nos suceden, reaccionamos rápido. No, nos pasa algo y uno dice, ya esto, y empieza a hacer planes, no, pero mira lo que me está pasando, y ya empieza a modificar todo. En vez de decir, bueno, me está pasando esto, pero si yo tengo mi vida en las manos de Dios, si yo le entregué mi vida a Dios, si yo lo estoy buscando, si yo estoy en Él, si yo estoy caminando tomado de su mano, Señor, ayúdame a ser paciente en el sufrimiento y en ese sufrimiento a permanecer en la oración. ¿Amén? Amén. Dice el Salmos 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Amén. Qué lindo que como iglesia podamos decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Siempre mis labios te van a alabar. Y algo que leyendo, ¿no?, un poco el capítulo, veía y digo, y tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Hermanos, tu vida, mi vida, es de influencia para otros. Nuestra vida es de influencia para otros. Lo que haces está influyendo en alguien. Mientras que ellos cantaban y oraban, los presos oían. Quizá hay alguno que también conocía, pero otros seguramente, muchos de ellos, habrán estado asombrados de ver a estos hombres que estaban golpeados, lastimados, ¿no?, encarcelados injustamente. Entonces, qué importante que podamos ser conscientes de que somos de influencia. Y no solamente afuera en el mundo, en nuestra casa. Nuestros hijos ven cómo reaccionamos ante las circunstancias. Nuestra esposa, nuestro esposo ve cómo reaccionamos ante las circunstancias. Y en esta noche, ¿no?, que le podamos pedir al Señor ser de esos que son pacientes, de ser de esos que oran. Si estás pasando alguna dificultad, algún problema, que pueda ser de los que hoy se determinan orar y alabar a Dios mientras que Él obra en esa circunstancia. Y que mientras que Él está obrando, porque Él sigue sentado en su trono, que también sepamos que vamos a ser de testimonios a otros. Y muchos van a llegar a Dios por tu testimonio, por verte obrar en esas circunstancias. Van a decirle, ¿qué le pasa a este hombre, a esta mujer? ¿Qué le pasa a este joven, a este adolescente? Que todos están distraídos con un montón de cosas, pero se congrega, va a la iglesia, confía en el Señor. Si tiene una dificultad, ora. Lo veo siempre con esperanza. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Como estos hombres podían oír a Pablo y a Silas, hay muchos que en el día a día están viendo cómo actuamos, cómo obramos. Dice que después, en el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice que hubo un terremoto enorme, fuerte, que movió toda la cárcel. Y dice que en ese momento, ¿qué pasó? Todas las puertas
se abrieron. Que en ese momento todas las cadenas se soltaron. Y yo no sé si hay puertas en tu vida que todavía están cerradas. O no sé si hay cadenas en tu vida que todavía te están atando. Pero yo declaro en esta noche que la presencia del Señor está en este lugar. Y que es capaz de abrir esas puertas y de romper esas cadenas, está en este lugar. ¿Sí? Y que si nosotros le creemos a Él, Él puede darnos esa libertad que nosotros tanto estamos esperando. Amén. Y dice que por medio de la oración, por medio de la alabanza, después ocurrió algo milagroso. Dice que las puertas se abrieron. Y no se abrió una sola, se abrieron todas. No se rompió una sola cadena. No se rompió solo la de Pablo y Silas. Todas las cadenas se rompieron. Porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios capaz de libertar nuestra vida, de sanarnos. Un Dios que rompe nuestras cadenas, que nos da libertad, que nos da esperanza. Y dice que acá aparece, ¿no?, el personaje del título de la predicación. Dice en el 27, despertando el carcelero. Imagínense, ¿no?, el carcelero y un penitenciario, ¿no?, llevándolo a alguien que es el encargado de tener la custodia de los presos, de estar ahí, el que tiene la llave de abrir y cerrar las puertas. Imagínense este hombre, ¿no? Dijo, bueno, arranco la jornada de trabajo, voy a tener una guardia tranquila, ¿no? Caen Pablo y Silas, ¿no? De manera injusta, estaban ahí todos golpeados. Y siempre alguna revolución, ¿no? Comentarios, circunstancias. Después de esto, me imagino el carcelero con ganas de dormir un poquito, quizás de noche, cantando. Pablo y Silas cantando, orando en voz alta, porque si lo oían es que un poquito gritaban. Y dice que de repente, ¿no?, después de todo este terremoto y cómo se abrieron las puertas y demás, dice el versículo 27, despertando el carcelero, encima dice despertando, o sea, estaba durmiendo, muy atento no estaba, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre dijo, me van a matar, o sea, miren lo que pasó, están todas las puertas abiertas, todas las cadenas rotas, sueltas. Dice, se fueron todos, no quedó nadie. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Este hombre entró en desesperación. Este hombre dijo, no me queda otra que matarme. Dijo, no encuentro salida de esta situación. Hasta que se enteren, cuando se enteren mis superiores, de que se me escaparon todos, de que no hay nadie en la cárcel, ¿qué voy a hacer? Me van a matar. Entonces dice que este hombre agarró su espada y se iba a matar. Y cuando preparaba, ¿no?, se me venía esto de... Hay muchas circunstancias en nuestra vida en las cuales no encontramos una solución o no encontramos una salida. Hay veces que nosotros entendemos que de circunstancias, y esto no tiene una vuelta atrás. No hay una salida, no tiene una solución. Y este hombre estaba en esa circunstancia. Este hombre estaba diciendo, me voy a matar porque realmente lo que está pasando no tiene solución. Y yo quiero hablarle a esa persona que quizá ha pensado, se le ha cruzado por la cabeza matarse, quitarse la vida. Quizá estás pasando por alguna circunstancia que dijiste, mirá, ya de esta no voy a salir. Y algo muy importante, hermanos, que siempre que hablemos de quitarnos la vida, de suicidarse, de matarse, siempre que hablemos de ese daño, ¿no?, de ese no tener escapatoria, no tener esperanza, que podamos entender de quién proviene esa voz, que podamos entender que atrás de eso siempre está Satanás, siempre está el diablo, ¿sí?, que te quiere mostrar que estás en un pasillo largo, ¿sí?, que no hay puertas y que no tiene escapatoria y que ya no hay solución. Entonces te quiero hablar a vos que estuviste pensando, quizás solamente lo sabés vos, y pensaste en quitarte la vida, pensaste en matarte, pensaste como este carcelero decir, ya no hay solución. Y te quiero decir que en este lugar está el Dios que te ama. Hay un Dios que envió a su Hijo a este mundo para salvarnos, para darnos esperanza, para darnos salvación, para darnos vida eterna.
para transformar y cambiar nuestras vidas, para levantarnos, para extender su mano y levantarnos. Y no hay lugar tan lejano, no hay pozo tan profundo que nosotros podamos ir, que nos podamos alejar de Dios o que no estemos al alcance del Señor. Y dice que mientras que este hombre había decidido matarse, y vemos que ya para él no había escapatoria, no había solución. Y fíjense cómo viene a engañar el diablo, porque Juan 10:10 dice, ¿no?, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y viene a engañarnos, viene a querer mostrarnos que no hay salida, que no hay escapatoria. Trabaja en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Lo que hoy, hermanos, nosotros debemos hacer es poder cortar esa voz, es callar esa voz. Y si esa voz te está atormentando, si esa voz te está mintiendo, que en esta noche lo puedas reconocer y puedas darle el poder a Dios en tu vida para que esa voz deje de estar operando en tus pensamientos. Dice que cuando él ya estaba a punto de matarse porque pensaba que todos se habían ido, dice que más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué alivio, ¿no? Qué alivio haber escuchado esto del carcelero decir: tranquilo, gritó Pablo, ¿no? Soltá eso, no lo hagas. Estamos acá. No nos fuimos ninguno. Me imagino ahí que, como buenos creyentes, Pablo y Silas habrán colaborado en cuando se soltaron las cadenas de retener al resto de los muchachos, ¿o no? Pues se soltaron las puertas abiertas y dicen: bueno, me voy. Pero dice que estaban todos ahí. Fíjense cómo el carcelero, ¿no?, esa palabra de esperanza, esa voz que necesitaba escuchar. Y yo en esta noche quiero compartirte esto. Lo mismo que Pablo le decía a este carcelero: no lo hagas, no está todo terminado, no es que no hay escapatoria, no es que no hay salida. La salida es Cristo, la salida es Jesús, la salida es que hoy en esta noche le puedas rendir tu vida a Él. Amén. Y dice que Pablo gritó a gran voz: estamos todos acá, tranquilo, no nos fuimos. Y acá quiero entrar en esto que el carcelero hizo, que la verdad es de gran ejemplo para nuestras vidas, y quiero que después puedas meditar en esto. Dice, él entonces, en el versículo 29, pidiendo luz, ¿no?, pidió luz al carcelero, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, y yo me puse, no se ve en el cuaderno, pero me lo puse en letras grandes, ¿sí? Porque realmente creo que es algo que realmente hoy en nuestra vida nos tiene que quedar pensando, meditando en eso, ¿no? Y yo me puse en letra grande, dice, el carcelero hizo la pregunta más importante de su vida. Ese carcelero, en ese momento de que Pablo le dijo, tranquilo, que estamos todos acá, el carcelero hizo la pregunta más importante de su vida. Una pregunta que iba a cambiar el rumbo de su eternidad. Una pregunta que iba a cambiar absolutamente todo. Y el carcelero en esa circunstancia no preguntó. ¿Qué hubiesen preguntado? ¿Qué hubiésemos preguntado? ¿No? Dice, no, estamos todos acá. Imagínense, los que somos un poco ansiosos, o los que nos preocupamos o pensamos de más. Estamos de guardia, la guardia nos corresponde a nosotros. Se nos rompieron todas las puertas. ¿Cómo hacemos para arreglar todas las puertas? Se rompieron todas las cadenas. Entonces, ¿qué hubiese preguntado el carcelero? Cualquiera de nosotros, ¿qué hubiese preguntado? A mí se me ocurrían algunas preguntas. Y el carcelero no preguntó. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para arreglar las puertas? Me van a matar, las voy a tener que pagar yo. No preguntó eso el carcelero. Tampoco preguntó cómo podemos hacer para solucionar todo esto. O tampoco preguntó cómo podemos hacer para atar a todos. El carcelero en ese momento hizo la pregunta más importante de su vida. Y dice que, y sacando los versículos 30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero hizo la pregunta más importante de su vida.
y tenía ahí enfrente a Pablo y a Silas. ¿Y qué le dijo? En medio de un terremoto, en medio de un montón de cosas, de destrucción, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo no conozco completamente tu vida, no sé cómo estás, pero te animo a que en esta noche, si viniste lejos del Señor, y no importa los años que tengamos dentro de la iglesia, pero te animo a que puedas hacerle esta pregunta al Señor. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero le preguntó y dejó de lado todo. Entonces te animo a que en esta noche puedas dejar de lado todo. Porque todo lo que se puede haber revolucionado en nuestra vida, todo lo que puede estar mal, todas las circunstancias que parecen para nosotros que nos superan, se reducen a la nada cuando hablamos de nuestra eternidad. Cuando hablamos de dónde vamos a estar cuando ya no estemos más en este mundo. ¿Amén? Amén. Y dice que le preguntó, y yo cuando escuchaba esto digo: wow, qué loco, ¿no? Y decir, estaba atento. Él sabía, había visto algo maravilloso delante de él. Había visto la oportunidad de su vida. Y dejó de lado todo lo otro. Que las puertas alguien las va a arreglar, las cadenas alguien las va a tener que solucionar. Te pido por favor que me digas qué tengo que hacer para ser salvo. Y dice el versículo 31, ellos dijeron, y te animo a que te quedes en esto, porque no dice Pablo le dijo, no dice Silas le dijo, ellos dijeron. Y ahí, ¿qué hay ahí? Hay una comunión entre ellos y hay una unidad en que yo me imagino que los dos a una viva voz le dijeron lo mismo. Iglesia, hay un montón de personas que están necesitando que nosotros digamos lo mismo, que podamos predicar la palabra. ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén? Dice que ellos juntos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Amén? Y cada uno de nosotros pasamos distintas circunstancias. Yo siempre que comparto y le digo a los chicos en el grupo y demás, digo, cada uno venimos de distintas realidades, pero el Señor es tan amoroso, es tan fiel, es tan verdadero, que nos habla de acuerdo a lo que necesitamos cada uno. Entonces quizás hoy estás pasando acá y estás pasando por pruebas, dificultades, luchas. Quizás sos de ese que se intentó quitar la vida y que pensás que ya no hay salida. O quizá estás firme en el Señor, lo estás buscando. Y el Señor te está diciendo que prediques la palabra, que hables de Él. Y qué importante que como iglesia, ¿no?, podamos decir a una viva voz, ¿no?, y que cuando alguien nos pregunte qué debo hacer para ser salvo, y que podamos llevarlo a Cristo, que podamos llevarlos a Jesús. Déjenme leerles, conocido, lo podemos decir de memoria, pero déjenme leerles Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué le estaban diciendo Pablo y Silas? Tenés que creer en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que vino a poner su vida en lugar de la nuestra. Él es el que vino a morir por nuestros pecados. Él es el único camino al Padre. Ese creer en Jesús abarcaba todas esas cosas. Y era el inicio de este hombre que estaba buscando y que tenía esa pregunta de saber cómo ser salvo. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y para terminar, hermano, las decisiones que tomemos, nuestras decisiones, tienen gran trascendencia. Este hombre tomó una decisión y hizo la pregunta más importante de su vida, de cómo ser salvo. Pero si vemos en los capítulos siguientes,
en los versículos siguientes, dice, en el 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A quién le predicaron? A él y a todos los que estaban en su casa. Él tomó una decisión a solas, en su lugar de trabajo, pero tomó una decisión por Cristo. Y Cristo no viene solamente por tu vida, viene por tu familia también. Y no solamente es para la salvación para nosotros, es para nuestros hijos, es para tu esposo, para tu esposa, es para tu papá, para tu mamá, para tu hermano, para tu primo, para tu compañero de trabajo. Amén. Y la decisión que tomemos nosotros va a trascender en nuestra familia. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Dice que le predicó a él y a toda su familia. Dice que todos se bautizaron. Dice que todos lo recibieron en su casa. Dice que él se regocijó, le dio gozo en su corazón, le dio felicidad. De que no solamente él iba a aceptar a Jesús en su corazón, que no solamente él había conocido a Dios, sino que también lo iba a hacer toda su familia. Y lo pudieron hacer y pudieron escuchar la palabra. Entonces es una palabra de aliento para nuestra vida en esta noche. Si quizás estás viniendo a la iglesia y estás viniendo solo, por ahí no viene tu esposo y estás viniendo vos, o por ahí venís vos y no está viniendo tu esposa, por ahí no están viniendo tus hijos, por ahí no están viniendo tu hermano, tu familia, tu papá, tu mamá. Hermanos, la decisión que tomemos nosotros hoy va a trascender en la vida de cada uno de ellos. Amén. Porque no solamente le dijo, cree en el Señor, cree en Jesús, en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos se toman de esa promesa? Amén. Y para terminar, dice, tu decisión hoy modifica el rumbo de tu eternidad. La decisión que tomemos va a modificar el rumbo de nuestra eternidad. Y yo me anotaba algunas preguntas y me preguntaba, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra prueba, en nuestra dificultad? ¿Qué estamos haciendo en las circunstancias malas, adversas? ¿Estamos orando? ¿Estamos alabando? ¿O nos estamos alejando? ¿O estamos solamente preocupados, afanados de ver cómo se soluciona? También me preguntaba, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar en esa situación? ¿Qué preguntaría yo? ¿Preguntaría cómo puedo arreglar las puertas? ¿Cómo puedo arreglar las cadenas? ¿O sería como el carcelero que preguntó qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta vas a hacer en esta noche? Te invito a que te puedas poner de pie y que podamos pedirle al Señor en esta noche. Y esto es algo muy personal. Yo te animo que en esta noche vos puedas ser un poco egoísta y puedas decir, Señor, yo estoy acá, yo vine. Y vos conocés mi corazón, vos conocés mis pensamientos, vos sabés cómo estoy. A vos no te puedo esconder nada, no te puedo ocultar nada. Te animo que si sos de esos que como el carcelero estaba pensando en matarse, estaban pensando en quitarse la vida, si quizás estabas entrando en una depresión profunda porque creías que no había solución, que no había salida, porque creías que una y otra vez sigue pasando lo mismo, que puedas decírselo al Señor en esta noche. Que puedas decirle, Señor, yo estaba así como el carcelero, desesperado, pero hoy yo sé que vos estás en este lugar. Yo sé que estás en este lugar. Si quizás estás pasando por un tiempo de prueba, de cárcel, si quizás sentís que tenés los pies atados, las manos atadas, pero no tenés hoy la fortaleza, no tuviste la fortaleza para estar orando, estar alabando al Señor, decirle, Señor, yo hoy me siento preso, me siento encadenado, pero Señor, yo te estoy buscando, yo estoy siendo fiel, pero me siento así, las circunstancias no me llevan
a orar, a confiar. Yo te pido perdón, pero yo quiero alabarte. Yo quiero dar un paso de fe en esta noche. Te animo a que le puedas decir al Señor: yo quiero ser de esos que adoran. Yo quiero ser de esos que oran. Yo quiero ser de esos que ven que las puertas se abren y las cadenas se rompen. Yo quiero provocar eso en mi vida, Señor. Te animo a que se lo puedas decir, porque es algo personal. El Señor está en este lugar. El Rey de Reyes y Señor de Señores está acá. El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos está en este lugar. Y tiene el poder para transformar nuestra vida. Tiene el poder para transformar nuestras circunstancias. Pero a veces hay argumentos humanos que nos impiden avanzar, que nos impiden poder darle el control total de nuestra vida a Él. Y si quizá viniste lejos del Señor o estabas apartado, te animo a que puedas decirle como el carcelero: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que le puedas preguntar en esta noche: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, está en juego tu eternidad. Está en juego nuestra eternidad. Y no solamente la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Ese carcelero no solamente aceptó al Señor, sino que por medio de Él también fue bendecida su familia. Así que si estás solo, déjame decirte que lo que Dios quiere hacer en tu vida también es para tu familia. Y que aunque hoy tus ojos no lo puedan ver, te animo a que te puedas aferrar a la palabra de Dios. Te puedas aferrar a lo que Él dice y le puedas ser fiel. Y puedas decirle: Señor, acá estoy, te necesito, ayúdame, transformame. Me consagro a vos una vez más. Te entrego mi vida una vez más y la de mi familia. Te entrego la vida de mi esposo. Te ruego que Él pueda conocerte. Mujer, si estás viniendo sola, te ruego que ores por tu marido, que sigas orando, que no te canses de orar. El Señor no se cansa de nosotros y nos da oportunidades día tras día. No te canses de orar por tu marido, por tu esposa. Marido, no te canses de orar por tu esposa, por tus hijos. El Señor no se cansa de nosotros y Él nos da oportunidades día a día. Él está en este lugar y la palabra dice que el que pide, recibe. Te animo a que puedas pedir, que puedas ser insistente. Señor, te ruego, papá, que todo lo que yo me